Y Orana Coruatato, sean ustedes muy bienvenidos a su programa, su muy querido programa Erorata Pati. La semana pasada quedamos cortos con todos los recuerdos de nuestros invitados. Así que hoy lo que vamos a hacer es poder traer la segunda parte y última que ya nos va quedando para que todos ustedes puedan revivir junto a nosotros las experiencias de cada uno de nuestros invitados en cada una de las tapatis. Así que no vamos a seguir con más rodeo. Lo que haremos es decirle a nuestro director que corra video. Mira, acá estamos viendo el conjunto de este año. La Jere. De la Jere. Cuéntame, ¿cómo fue la planificación ahí con los músicos de este conjunto? Comenzamos por ahí por julio, agosto, ya juntándonos en casa. Con mi señora ahí ayudando a las chiquillas, a mi hija, a la Mahani, a la Nunu, que son las que le ayudan siempre a hacer las coreografías. Y nosotros los músicos en lo nuestro. Casi siempre aportamos, casi todos los músicos aportamos una o dos canciones, pero la mayoría siempre las termino haciendo yo como director, porque esa es mi responsabilidad. Pero gracias a los otros músicos que también aportan, como por ejemplo el año antes que que tuvimos que fueron 4 conjuntos. Serían 3, 6, 9, 12, 15 canciones. De esas 15 canciones yo hice como 11 para solamente esa tapati. Ya este año me tengo que hacer un poquito menos gracias a los músicos que nos ayudan ahí, al tío Toroco, al tío Maquemaque, al equipo que siempre está ayudando en todo lo que es, y siempre positivo, siempre para mejorar. Por eso es un lindo equipo y da gusto trabajar con ellos. Bueno, cuando estamos todos arriba, todos somos unidos uno solo para que podamos armar bien nuestro tronco. Y yo soy el que voy mirando cómo lo van haciendo y ellos lo van haciendo, entonces hay que cortar esto, hay que achicar esto, hay que dejar esto, y tenés miedo, ¿no? ¿Cómo te sentís? No, un poco más, lo alargamos, y se juega dentro del riesgo de la competencia. Y después de eso armamos todo nuestro tronco, dejamos todo listo y lo dejamos en fila y vamos a la parte que nos pintamos nosotros de Kia para bendecir nuestro cuerpo, nuestra sabiduría y nuestro pensamiento. Hacemos el Umutahu para que nos ayude en todo esto, para que nos da fuerza y nos mantenga nuestra cultura hasta, ojalá, millones más de años, que no se pierda. Entonces, con el Umutahu, todos los competidores, cuando empezamos con el Umutahu, ahí ellos se llenan, ahí ellos se quedan, pero todo lleno de energía. Lo único que se quiere es tirarse, ¿no? Oye, y ahí podemos apreciar, ya que comienza la competencia, ¿no es cierto? Y cuéntanos un poquito, la competencia evalúa, o mejor dicho, ¿qué es lo que se premia en este sentido? ¿Es ¿cuánto que se llama? La rapidez con que baja el jury o a cuánta distancia llega el jury? Bueno, cuando Jovino estaba trabajando como director de la Tapati, veíamos las dos partes. La velocidad, tomábamos tiempo de velocidad y el más largo. Eran dos categorías. Entonces no lo hacíamos solamente de uno, lo hacíamos con qué bueno, Por eso él tiene todos los cronómetros de las competencias de ese año, lo tiene Jovino. Entonces había competencia de cronómetro, la velocidad, y había competencia de larga distancia. Bueno, ahora no lo hacemos con cronómetro, ahora lo hacemos todo, el que llega más lejos, el que llega más rápido, más lejos, y vamos marcando con un banderín, donde saben todos quién va primero, segundo, tercero, cuarto, hasta... Ya tú nos contabas del tema de la velocidad, que uno puede agarrar hasta 14, ¿cómo era? ¿14 por segundo? ¿Una cosa así? 14 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya va. Mira, nos encontramos en el lago de Hangabarevare. Cuéntanos,
Aquí tenemos una presentación en el escenario. La niña joven. Jovencita. ¿Tú puedes reconocer de quién es el conjunto? ¿Es tu conjunto? ¿Es el conjunto de la otra candidata? Es mi conjunto. Es tu conjunto. Sí. Incluso el de al medio, el rubiecito, es mi primo el Betico. Y las niñas que iban corriéndose hacia atrás son todas mis primas hermanas. Divisé a la Carla, la Baitiare. Y este es el conjunto de mi compañera, de la Baya Jeva. Ella fue mi compañera, la Baya Jeva Icajawa. Y Cariroroco, perdón. Y Cariroroco. Sí, ahí podemos ver a la Lili. Sí. Chiquitita la Lili. Ya pensar, tal vez la Lili ya en ese entonces sabía que ella se iba a postular a candidata. Puede ser. Me acuerdo que ese performance era muy lindo porque hablaba sobre el tumajeque. Hacían como una canción en honor a él. Ella era mi compañera, la Baya, y pasó. Ahí está la Baya. Vemos que en el escenario hay más gente de la etnia. No se ve mucha participación de turistas. Eso es porque en ese entonces no teníamos, o sea, turismo siempre hemos tenido, ¿no es cierto? Pero tal vez hoy hay más acceso, ¿no es cierto?, a que uno pueda venir a turistear a la isla por el tema de los pasajes, el costo de los pasajes puede ser. Yo creo que también existe una facilidad donde están todos estos alternativos como Falabella, que vende paquetes, que te dan la posibilidad de pagar a cuota y hace que venir a la isla no sea tan difícil. También tenemos harto alojamiento, entonces así también todo está hecho para que la gente pueda venir con tranquilidad y tengamos este turismo masivo, digámoslo de cierta forma, para esta época que es la Tapati. Mira, aquí estamos revisando unas imágenes del 2012. 2012. Sí. Estamos viendo ahí, eso es la preparación previa. Sí, esas son, yo creo que horas ya, porque estamos viendo el tema de los plátanos, mira el kunki, mira ese concentrado. Sí, buen exponente, él me encanta en ese sentido su fortaleza que tiene. Y ahí estamos con todos los chicos preparando el acabenga en este caso, para ya amarrar los plátanos y pesarlos. Mantenerlo con un peso más que nada acorde, porque después arriba había que pesar a la gente de la organización. Oye, tío, y vemos que mientras se desarrollaba en el verano esta competencia, el Taúa, los maicas no iban enlusados. No. ¿Por qué ahora se enlusan? Tenés que cortar esa parte. No, el tema es que hubo tiempo, que en este caso cuando corríamos con los plátanos adentro, había gente que sacaba plátanos del cajo y maíz. Para el peso, para ir y como uno va corriendo con el plátano, se mueve el plátano. Y de alguna manera adopta de que, pucha, con el movimiento se cayeron. Pero había gente que llegaba con un racimo, 2 racimos, y no era la idea, como otros que llegaban con todo su plátano. No lo digo por los jóvenes, pasaba. Era 1 o 2 que pasaba, pero mira, mi compa feliz. Mira, está Felipe preparándose. No, yo lo llevé a la competencia, yo le incentivé en ese sentido para que fuera, pero es más que nada por eso, y ahí se empezó a alusar, y ahí nadie más podía empezar a tirar plátano. Incluso hubo un momento que se pesaba al inicio y después se pesaba. Cuando uno llegaba al final. Sí, cuando uno llegaba al final lo pesaban de nuevo. Pero es mejor, es mucho más transparente para todos, y no hay ninguno que empiece a reclamar, no que se le cayeron varios plátanos, no. Mucho más mejor así, más transparente, como tú dices. Es más que nada por eso, pero no, la actividad igual, mira Coropate, cuando era joven. Jovencito, no, es emocionante ver estas imágenes. Oye, y ahí estamos viendo algunos canales internacionales. Sí, tuve yo muchas filmaciones con canales internacionales. Te grabaron mucho. En ese sentido, llegaron para acá. El tema que muchos canales también llegaron a filmar y todo, comentándome que iban a mandar la edición de todo, y nunca pasó nada. Así que, pero nosotros lo tenemos en el canal de YouTube del Matatero Panguí. Es bonito, porque al final estos son es que esto al final es material para uno también. No solamente para uno, para las nuevas generaciones. Para poder entregarlo, ¿no es cierto? Para las nuevas generaciones también.
hay que agradecer también a uno o al resto de la gente que tiene esas ganas, esa capacidad, esa voluntad, no sé, todo lo que engloba en ese sentido, ese querer estar ahí para dar este espectáculo que es único. Es único en ese. Uno mira del otro lado, incluso cuando ve antes de que parta la competencia, y uno mira al público, es emocionante y la adrenalina, pero a 1000. Y más o menos tú recuerdas cuánto era la distancia entre lo que remaban o corrían. Lo que nadaba o remábamos eran como 400 metros, más o menos, y lo que corríamos éramos como 1.2 me parece, la circunferencia. Y no les puedo explicar lo bello que fue trabajar con la Jere. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta coreografía? Esa coreografía nace de mucha energía. Te voy a contar un poco la historia, porque la verdad es súper juventud esta coreografía, que de normal no es para el conjunto adulto, es para las juveniles. La Juventus, me imagino, si siempre la Juventus los mejores músicos. Siempre. Pero justo este año nos tocaron Mager todoterreno, lo máximo. Que se la podían. Que dijeron, Ico, ¿y por qué nosotros no? Todos los años a las juveniles, ¿y por qué a nosotros no? Y el Jorge, que es el papá del coro y el papá de la Jeremeta, que es en el escenario, o sea, se come el escenario solo y tiene esa fuerza y te demuestra sus expresiones, todo él. Entonces la canción le caía, pero justo, anillo al dedo. Y dijimos, probemos. ¿Ya? Porque elegir también la coreografía, ¿para qué conjunto? No es tampoco, cada uno tiene un paso. Tal vez puedo ser yo un poco cuadrada, pero no es así, es para la comodidad de ellos. Las canciones las ensayamos para todos los conjuntos y después vemos a quién la acomoda. Y entre la comodidad que sienten, ahí vamos rectificando, agrandando, abriendo, cerrando y trabajando para este conjunto, ¿ya? Y así le damos su prioridad y todo. Esta canción, cuando se las tocamos, estaban tan contentas. Y yo decía, pero en verdad lo quieren porque igual es un poco fuerte, tiene mucha energía. No, Ico, o sea, es nuestra. Es nuestra y no pensé en las juveniles porque yo sé que lo escribí. Ahí quedó para Y es hermosa, la historia que cuenta también. Muy bonita. Uno es quien enseña a sus hijos y le da los modales y cómo se llama, y tratar de guiarlos para que sean buenas personas. Y a veces ya está llorando el niño, ya pasa en la tablet. O no, que yo quiero un teléfono, el teléfono. Pero a veces eso es peor que una solución. Exacto. Y el niño se acostumbra a eso y ahí pierde la otra parte, que es la que nosotros tuvimos, que era salir a jugar. Sí. Con salir a jugar éramos felices. Con tener permiso para solamente ir a jugar, ya éramos felices. Primero teníamos que trabajar, barrer, hacer las cosas, todo, y recién a la tarde, si es que nos daban permiso, teníamos que correr a la playa y después volver. Y así como suerte una hora. Y nos comíamos todas las guayabas de camino de vuelta para la casa porque no teníamos ni para comer. Ni para comer, ¿verdad? Era tan lindo esos tiempos porque con cosas tan simples uno era feliz. Y ahí vemos tanto jóvenes como niñas también. Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo es trabajar con los niños? Porque aquí yo imagino que tú aquí le estás enseñando a ellos, le estás traspasando información, ¿no es cierto? Y conocimiento acerca del deporte. Bueno, es lindo ver esto porque hace rato que no lo veo ya. Esto fue una idea que hablamos con el profesor Stay para poder meter dentro de las categorías del Día de la Lengua y ahí poner el Hakapei como parte de la competencia. Y entonces estuve enseñando a los niños de sexto y séptimo básico, 2 cursos. Y de ahí hicimos 4 años seguidos enseñando a todos estos niños ahora. Y después no se trancó, hubo problemas, ¿para qué vamos a decir de quién es? Pero se terminó, lo sacaron del colegio. Ya. Pero en ese
en esos años, todos esos niños que están ahí son los que están participando. Los que hoy participan, que ya son jóvenes adultos que participan. Y ellos de alguna manera, yo asumo que ellos te hicieron saber el sentimiento de ellos durante la competencia, o sea, perdón, durante la enseñanza de esta competencia. Los nervios, la ansiedad, ¿qué te decían los niños? Porque igual estamos viendo que los niños se están tirando tienen tres arriba. etapas, digamos, de enseñanza. Primero, teórico, hablar, después práctica, y después ya viene el Mahuera. O sea, ya tiene una etapa. Ya tiene la base. La base de esto, ya. Lo que más le enseñamos es la tranquilidad, el manau, cómo se afirma, cómo el respeto al cerro, el respeto a sus compañeros, el respeto a todo el lugar, a la gente, a todo, porque todo eso va involucrado dentro de ese arte, y no solamente estirarse, sino la parte espiritual, la parte de amor al compañero, a todos, y cualquier algo que pasa, siempre estar ahí. O sea, ya los jóvenes... Es como unificar el pensamiento de ellos, ¿no es cierto? El corazón de ellos en base a alrededor de esta disciplina. Es una disciplina que es muy de alto riesgo, es una disciplina que se necesita concentración, se necesita pensar en segundos, porque el cerro mide 370 metros y el tronco llega a correr una velocidad de 12 a 13 kilómetros. 13 segundos y ya está ahí abajo, o sea, sí. El máximo que se ha tomado el tiempo es de 8 segundos. 8 segundos en 370 metros, o sea, corre una velocidad mejor. Entonces... Mira, vemos hasta la Tajira ahí tirándose, oye, hasta las niñas. La Tajira es una de las competidoras fuertes en ese año del Jacapey. Mira la Tajira. Mira, aquí podemos ver el Narinari ya. ¿Cómo fue el apoyo? ¿Tuviste mucha gente? Es que se van a reír. No, yo estaba tomando siesta. Entonces de repente había silencio absoluto en la casa. Que eso es raro en plena Tapati. Y yo me levanto así como, mamá, no había nadie. Nadie en la frontera entera, ¿se imagínense? Eso es raro. Y empiezo a escuchar música. Y voy a la calle, yo vivo en pleno centro, voy, y veo que ya venía bajando el carro alegórico, ya había comenzado sin mí. Nadie se dio cuenta que yo no estaba. Entonces me devolví como a buscar algún traje que quedara, me lo puse yo misma y corrí. Y de repente llega mi hermano, me dice, mira lo que tengo que hacer por ti, me tuve que poner un jame y pintarme. Así como que estaba molesto, que todo el mundo le decía, ¿cómo no vaya a hacer algo por tu hermana? Y yo le digo a mi papá, y él contesta, pero si ya los carros bajaron, pero yo no estaba en el carro. No importa, me dice, súbete. Y si perdimos, ¿cómo vamos a perder si hay tanta gente? Ni nos dimos cuenta que no está. Nadie se dio cuenta que la candidata no estaba. O sea, no fuitemos para esa gente. ¿Qué cosas sí me costaron? Podría decirle que todavía lo recuerdo hasta ahora, lo cuento siempre, que me habían invitado a un programa de radio el tío Rafa y yo no llegaba y él decía la radio, porque el tío dice todo en la radio, decía, y te llamaba por la radio. Hemos invitado a las candidatas y la señorita Tami Rapuatán no se ha presentado. Entonces, toda la gente, imagínense, hace 20 años atrás, escuchaba a todo el mundo la radio, entonces todo el mundo buscándome porque el tío Rafa está diciendo que yo no llegaba al programa que era invitada. Yo creo que habrá pasado como hora y media y mi tío acá llega así como, ¿por qué estás ahí sentada si te están llamando a la radio? Y yo, infantil de la época, como que no quiero ir a la radio, pero era tanto lo que me dice, fui a la radio y cuando iba entrando él dice, siendo las 11:45 minutos, es decir, atrasada 1 hora con 45 minutos, ha llegado la candidata reina Tami Rapuatán. Entonces, yo digo, ¿qué hubiese sido de mí si no hubiese tenido esta anécdota que hoy día disfruto tanto cada vez que me acuerdo del tío Rafa? La Bay Cartenegra. Ahí estamos viendo y escuchando el solo de la Bay. Ahí se te ocurrió hacer una entrada que no se suele hacer, la verdad que yo creo que nunca se ha hecho y que en verdad suele ser difícil porque uno caminar sobre la rodilla de los chicos ahí, sí, porque creo que en algún momento hubo una rodilla que no estaba.
Lo que pasa es que, vuelvo a decir, ese conjunto era enorme. Había muchas personas y teníamos más de 100 hombres. Ahora ya no bailan 100 hombres en un conjunto. En el conjunto de ellos teníamos mucho más de 100 hombres. Entonces dijimos, wait, esta es la nuestra. Miramos por acá, por allá, aparte que teníamos una canción, pero hermosísima, hermosísima. Fuimos a las 3 de la mañana a ver a otro artista, a hablar un poco el tema, le cambiamos la melodía, le bajamos, hicimos un solo de guitarra con la voz del Mike. Hoy un saludo para el Mike, gran artista. Voy a hablar como artista porque siempre suelo no hablar de él. Es un honor de verdad para mí trabajar con él. En la Tapati como que nosotros trabajamos juntos y siempre separamos muy bien las cosas. Mira qué bueno, Casa porque te íbamos a hacer y trabajo. te íbamos a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Qué se siente o cuál es el ambiente que se vive entre ustedes? Sabemos que ustedes son un matrimonio, pero cuando llega el momento de la Tapati, ¿cómo lo hace? Tú como coreógrafa, él como músico. No, como te digo, como mediamos ahí, no hay momento para duda, como para decir, no, pero es que yo opino que esto y esto, ya opinamos todo eso en casa, con todo presente. Cuando ya llegamos al ensayo de la Tapati, ahí empiezan a llegar los nuevos músicos, con los que van en enero a ensayar y todo, pues ya venimos trabajando de mayo con todos, entonces no hay dudas, no, y no pasa nada. Yo lo paso excelente, el Mike es súper profesional, sabe, no es que separamos las cosas, hemos trabajado siempre, entonces trabajamos súper cómodos también. Él con los músicos, yo trabajo con la chiquilla, un saludo a las chiquillas más lindas del universo. Carito, ay nui nui, que a Nunu, que Mahani, que a Jere, que a Aren, a Pepe Llorana, que a Roti, Jaca, bueno, Matahiti, Guajata, Poki, Pepe, Llorana, a todos. Mira qué jovencito. Sí, mira el Jaumaca cuando era joven. Ellos, pucha, yo agradezco también a todos ellos como hermanos, a Jaumaca, al Kunki, a su hermano chico, a Miguel, incluso a los otros que están con ellos, porque ellos son los que están liderando de cierta manera esto y ellos confiaron y vieron en mí en ese sentido una oportunidad de adquirir toda esa enseñanza que yo de alguna manera lo aprendí, no sé, pues mirando, tratando de buscar. Fue como solo al final. Una cosa así. Porque, incluso había gente, Paari por decir, que era el Cuchi Ávila, ¿quién más? Ellos eran tus competencias. Sí, pues el Nito, incluso el Jotu, que fue en 2 años me parece que participó, porque él también fue un buen exponente de estos tipos de competencias ancestrales. Y uno de cierta manera trata de buscar la alternativa para construir sus embarcaciones y todas esas cosas, porque al final las primeras embarcaciones las construyeron el Coro Cacapa, con su familia, los Aoa. Los Aoa. Las primeras embarcaciones, por lo menos la que yo ocupé el 95. Mira. Y de ahí nosotros empezamos ya a aprender de cierta manera a construir. Tío, ¿y cómo lo hacías para ir por una candidata y no por otra? No, ahí yo tenía... Di la verdad. No, yo voy a decir la verdad. Ahí mi madre es la que incidía de cierta manera. Ella es la que decía para dónde yo tenía que ir y para dónde no. ¿Y en algún momento te fuiste a un lugar donde...? Varias veces me fui, 2 veces me fui y competí porque vi que la injusticia, no injusticia, porque al final mi mamá era como un tótem en ese sentido, o como mi machi. De cierta manera en estos tipos de actividades, porque la parte espiritual era la que llevaba todo ella, era la que me entregaba a mí como joven en este caso a los tupunas, porque ella oraba y ella daba sus recitos y ella hacía sus taju como les decimos nosotros en Rapa Nui, y ella me entregaba en ese sentido a los ancestros para que de cierta manera todo eso, que el potencial de uno como Rapa Nui, bueno, lo expusiera a toda la gente que iba en este caso a presenciar esto en el cráter. Y 2 veces yo en ese sentido... Trataste de ir por otra, pero... No, fui. No, yo me acuerdo que hubo una que fuiste, sí, pues. Ibas y después te fuiste a cambiar. Te devolviste a donde dijo la hija, yo me acuerdo de eso. Porque cuando llegaste, que ganaste, le dijiste, ahí está.
No voy a contar cómo... No, No, nunca, pero nunca ha sido respetuoso con mi hubieron- abuela, mira, siempre mira, no. mira, mira, Julio. Mira el tío Epi. Hubieron 2 apuesto que años ganó ahí. que fueron por lo menos el año 96, que yo quise en ese entonces participar por otra persona y participé. Y... ¿El 96? Sí, A 96. ver, aclaremos esto. ¿El 96 tú querías ir por otra candidata? ¿Estás seguro que el 96? Sí, Te recuerdo quién estuvo en 96 de sí, candidata. pues tú, pues. ¿Y te quería ir por la otra candidata? Oh, Sí, y no bueno, puedo mi creerlo. mamá dijo que... No puedo creerlo y por las cámaras lo dijo. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa noche? Oye, esa noche es una noche de emociones. Mira, fue muy emocionante. Me acuerdo que fue la primera vez en la isla cuando se tiraba fuegos artificiales. Entiendo que por el tema de los animales es un tema delicado, pero imagínense tu primera vez y dicen que ganaste y está... Y fuegos artificiales era como lo máximo, me creía, pero la muerte. Y habían canales, no sé si ahora pasa, pero habían canales como de diferentes, como que entrevistándote simultáneamente en todo lo... Y el tío Rafita, porque el tío Rafita tenía su radio y el Canal 13. Entonces, obviamente, él era la prioridad en cuanto a información que da en Sí. entrevista. Pero fue muy lindo e incluso la canción que me cantan es muy emotiva también porque ese año para mi Tapati, mi tío Arturo me había dado un tema para bailar mi solo, que es el tema que viralizó la Viti, mi prima la Viti en su Tapati. Ese tema, imagínate, el tío Arturo tiene tantos temas. Sí. Él ya me había dado ese tema para mí. Entonces mi tío Lee me dijo, yo había llegado al continente de estudiar, fuimos a la casa de mi hermana La Torre, me dijo, entra, saca un cuaderno y un lápiz. Entré, saqué el cuaderno y el lápiz y elegí esta canción. Me dijo, esta canción no es para ti. No es para ti, me dijo. Y me empezó a hacer preguntas como cómo te fue en el colegio, todo. Y mientras yo le iba contando, él fue escribiendo al tiro la letra de la canción. Me dijo, esta es tu canción, esta es tuya, para ti. Bueno, habla mucho del sacrificio que hacen los padres, de cuando uno se va a estudiar al continente, de todo eso, muy mi vida. Fue muy mi vida. Esa canción es muy yo, muy mi vida. Él contó mi vida. Entonces fue muy linda. Y cuando llegó la Tapati de la Viti, que viralizó su tema, su solo, y me dijo, ese era su tema de ella, su tema propio. O sea, ese tema tenía su dueño y esa dueña era ella. Qué mejor que ella para ese tema. Hagapuai, natean agapuro mai kaihahine koa korua ina me ko kia tumu aroha ki te tangata ko aroha ko mai era apa e korua ka ko e murit korua hoa ai ha u e angiangi te anganei ta e o te tangata tahi o te tangata tonga ro airunga i te apoderao ina te anganei o te hoa ai ta atoa ka hoho ka ha u ka angat korua ka hu ka ke na pa e korua ki runga i te ahu ki o mahua ai angat mahua ka hu nehe ora me kau i no traiera kau i no a atiera ta atoa ni kai atu me nui me i me riki me Tu kiranganu. tu ki kona ta atoa ka koa korua nua eiro at bah nehe mo he ke korua ki te nui era ya ho Tapati rap nui hai mahatu te aroha nei me era i ta aku keno mihala hai mahatu te aroha he aha e angaro apa i mau i Tapati rap nui oe aroha apa i au i ko hare era na uro korua i trua me ta aku ngā poki haka uhuena te matahiti ki tō oku matua ha o mai era mhapa o ki te matua o mihaera ta ko ako nua ki te nuu ta atoa ki ta o kete ki te repahoa ki te artista ta atoa hai mahatu te aroha ki te nuuanga ta ko aere i tu o te aho eiro a te me kua hoa he tau ai tahi teanga eiro a te tahi e tanu no muhaka titike ro te tatou hai mahatu te aroha nei ki te tatu ariki ko uri, rotu atu kia koi mahanei, maururu nui tetu, hai mahatu e uri Y que sientan de cierta manera de que esto, como es parte de nosotros, es que sigan trabajando en ese sentido, que sigan congregando a muchos más jóvenes. Lo que sí nos queda a nosotros como PAARI, en este caso como gente que está hoy en día, no en la política, pero el pugo jacter piotes nua, velar de cierta manera para poder
impulsar, empujar este carro que es importante, porque yo lo digo porque uno es Rapa Nui y porque de alguna manera he pasado muchos años en ese sentido, en esta actividad, de que me ha dado mucho, me ha dado de todo, me ha dado esa alegría también de la gente, de la misma gente que hoy en día me tiene en esta posición que estoy yo hoy en día, así que ese es el mensaje para mí y el llamado también a nuestra gente que se acerque a las actividades que de alguna manera realizamos como municipio, como alguna institución que de alguna manera ellos organizan, que se acerquen, apoyen a sus hijos, apoyen a sus nietos, apoyen a toda la gente que de alguna manera participa, y ese granito que ellos van a entregar es importante para eso, porque seguimos sumando más fuerza y seguimos sumando más gente y seguimos obviamente manteniendo esto que es nuestra cultura, así que más que nada eso. ¿Qué les puedo dejar? Disfruten, disfruten porque son experiencias únicas, literalmente, que no se vuelven a repetir. Exacto. Disfruten, conozcan a la gente, qué manera una de conocer a este turista, a esta señora o a esta joven que vive en la isla que uno no tenía cercanía, pero con este tema de la Tapati llegan a tu casa con tanto amor a ayudarte y conoces que tienen tanto talento. Entonces disfruten, sean amables con las personas, que eso es tan gratis, no tiene un costo. Conozcan, absorban humildad, y cuando yo digo humildad, que también es algo que se confunde, humildad no quiere decir que uno tenga como un perfil bajo. Humildad quiere decir que uno sepa recepcionar y tomar lo mejor de sí de cada opinión, porque somos un pueblo que nos encanta opinar, eso lo sabemos todos, la opinión va en la sangre. Exacto, pero de esas opiniones no sé cómo, yo sé, sino que algo de eso, créanme, les va a servir. Se lo digo siempre a la mía también y a todas ustedes, las niñas que tengan un futuro. Para el próximo año hay muchas niñas inscritas también. Yo creo que vamos a estar en el año de las preselecciones. Hasta el 30-30. Y vamos, y no tengan miedo. También está muy de moda hoy en día el tema del Deo Rapa Nui. Entonces yo le digo, sin miedo, porque el Deo está dentro de ustedes. Yo le digo, está dentro de ustedes. Tienen que ir practicando, pero no tiene que ser un freno o por eso, no. Y este escenario, de cierta forma, te va a obligar a sacar esa personalidad para hablar tu idioma. Oye, pero ¿quién mejor que tú para haberlo dicho? ¿Quién mejor que tú? ¿Y qué más pedirle? Porque necesitamos apoyo para poder seguir manteniendo nuestra cultura. Y hoy día, ustedes saben que cuando la MUNI se bajó, no teníamos cables, no teníamos nada, o sea, volvimos al tiempo ancestral, que el que quiera hacer acapey tiene que llevar su tronco para arriba. Pero estamos haciendo un llamado, digamos, un poquito más grande para este año, estamos trabajando todavía en eso, que es el presupuesto del acapey, cuánto es, y lo vamos a entregar a varias gente para que sepa que esto es lo que gasta uno haciendo el acapey. Y con la ayuda de ellos lo vamos a volver a revivir. Y con el nombre puesto de ellos, con todos los nombres de los que van a ayudar a poder mantener este deporte, va a estar grabado para siempre, porque volver a firmarlo es duro. O sea, lo hemos mantenido, pero volver a hacerlo como todos los años es un sueño. Se requiere apoyo y es un sueño. Yo cada año que hay una Tapati trato de hacer la mayor cantidad de competencias que yo pueda hacer. No solamente el baile, sino también la parte deportiva y también otras áreas. ¿Y por qué lo hago? Porque mantengo viva esas tradiciones, esas competencias y esa sabiduría que nos dejaron los ancestros. Y eso es lo que trato de mantener siempre, para poder enseñarlo primero a mi casa, a mi familia, a mis hijos, a mi nieto ahora que viene ahora en camino, a mis sobrinos que siempre están ahí presentes en todo lo que es cultural y deportivo también. Y la idea es eso, invitar a los jóvenes, a los niños, a que cada vez participen en más competencias, no solamente en el baile, sino en el baile, corriendo, acabenga, en el mar, en el cerro, haciendo acapey. Todas esas competencias a uno lo nutren, le da sabiduría, le da una fortaleza y le da una integridad como Rapa Nui. Y eso es el mensaje.
no esperemos solamente hasta la Tapati y Rapa Nui para mostrar lo que sabemos. Hay muchas instancias que hay durante el año para mostrarlo. Y siempre empezar con nuestra lengua. La lengua, si se pierde el baile, se pierde el canto, se pierde todo el deporte, porque todo es arreglo Rapa Nui, todo es nuestra lengua. La forma de amarrar las piedras, de pescar, los tipos de nudos que hay en el bote, cómo se cuenta la brazada, qué marea, qué luna. Solamente estamos hablando del mar. Exacto. Después viene lo cómo plantar, su forma, qué día, con qué. Toda esa sabiduría se hace a través de la lengua Rapa Nui, porque esa es la que te da la guía para tú poder aprender todo lo que tienes ya ahora en tus manos y poder dejarle ese legado, como te digo nuevamente, a nuestros hijos y a nuestro futuro, a nuestros nietos, y ojalá que siga mucho, mucho, mucho más adelante y que tengan el mismo pensamiento que tenemos nosotros, que es cuidar nuestra isla, cuidar lo que es nuestro, para que el día de mañana no llegue alguien de afuera y les diga, no, así, 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 tenés que hacer tus cosas. No. Usted es Rapa Nui, nació en Rapa Nui, sabe su cultura, sabe su historia, tiene todas esas herramientas que le dejó sus ancestros, sus padres, sus madres. Ocúpelo, tómelo y entréguelo cuando sea el momento de entregarlo a sus hijos y a su futuro. ¿Y qué les pareció este resumen, este último resumen de nuestro programa, de su programa muy querido Erorata Pati? ¿Les gustó? Yo creo que les encantó. Yo creo que se van a quedar con las ganas, pero no se preocupen, no se preocupen, que ese es el formato del Erorata Pati. Habrá más sorpresas, pero antes de seguir hablando y darles más detalles de esto, le queremos agradecer a cada uno de nuestros invitados. Gracias a cada uno de ustedes por su tiempo, por sus anécdotas, por sus experiencias y por cada uno de sus mensajes que le dejaron a nuestros futuros artistas, a nuestras futuras candidatas a reina, Maururu y Korua Ta'atoa. Así también, y en la línea del agradecimiento, agradecerle, adivina quién, al hotel Nayara Hangaroa, Maururu Hotel Nayara Hangaroa, por los espacios donde nosotros pudimos realizar nuestro programa. También, dentro de los agradecimientos, vamos a agradecerle al equipo de trabajo del Mataote Rapa Nui. Gracias a cada uno de mis compañeros que han hecho posible cada uno de estos capítulos para que podamos llegar a ustedes, para entregarle información, entretención, anécdotas y experiencias. Como les voy diciendo, vamos llegando ya al final de nuestro programa Erorata Pati. Erorata Pati. No se les olvide, esto es Erorata Pati. Seguiremos, vamos a seguir buscando, indagaremos recuerdos, porque ¿sabe qué? Sin los recuerdos no somos nada. No, hay que siempre recordar el origen. Por eso ya volveremos en un nuevo formato de Erorá. Se los voy a dejar hasta ahí. A todos ustedes, Maururu Haimahatu, Haijerem Korua Ta'atoa. Me voy despidiendo, me despido ahí de mi querido director El Churro, de mi compañera María José, la María José Espino Villegas, a la Cote y a la Pepa, a mi cuña y la Pepa. Chiquillos, a todos ustedes, Maururu, porque han hecho posible este programa para entretención e información a cada uno de nuestros televidentes. Haimahatu Korua Ta'atoa y Orana Maururu. Sean ustedes muy bienvenidos. Perdón. Ya. Se me enredó la lengua. Perdón. Ya. A la cuenta de 3, saludos, dime. No saludé. La segunda. Ya, 50. Ya, o si querés puro chascarro para tu te querés puro chascarro, carajo. Ya. A la cuenta de 3. Y hoy no es. La excepción. Perdón. Ya. Perdón, ya. Ahora sí. Erorata Pati. Un programa que en todos los capítulos hemos tenido a grandes personajes que han desarrollado de la puta madre. Estaba bien porque han desarrollado parte de la Tapati. Ya. Ahora sí.
y Orana Corúa, sean muy bienvenidos a este su nuevo programa. No, no es nuevo, con la concha. Nuevo capítulo Madre, bueno. de su programa. Suele pasarme, me suele pasar No, viejita. mami, na ko taon na inusta pa management. Ayaw preocupar, ay. La pobre hija. Ay, con tanta calecita, esa pobre. Que pase rápido. Ya. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa, nuestro programa muy querido. Ay, empezamos de la madre. Suele pasar. Y Orana a todos ustedes. Hola. Ya. 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 Vamos, hija, vamos. Ya. Tengo a las niñas solas en el jardín. Chuta ya, dale. Como todos nuestros capítulos, le tenemos a una persona muy importante dentro de nuestra Tapati. ¿Pero por qué te reís, pues, tío? ¡Pero pucha! Me tengo que quedar callado, man, entonces. Ya no voy a mirar. Ya de nuevo, vamos. Ya, ahora sí. Ya, espera, ya. Y Orana Corúa ta atoa. Corúa nos mayen con jarera y te con la... Ya. Eh. Bueno, oye, parece que vuelvo un poquito más allá. Y Orana Corúa ta atoa. Maururut Corúa mataita y mit con jarera metra uhurukona. Y maua. Todavía no va. Ahí va. Todavía. Avanzó algo. Ya. Ya. Esta no era Tapati, te vai para ir tu area. Mete a lo bueno ta y que te voy man. Vengan a robar y llama que maquiera. El cata y no te da culpa. Era hora y para robar la que. El cata y no te da culpa. Era hora.